Hace muchos años, ya casi van a hacer casi 15 años, bueno, yo me dedicaba al mundo de la ingeniería y mi vida era súper mega estresante, tenía jornadas de trabajo muy largas, pues he llegado a hacer dobletes, más de 24 horas, 30 horas. La vida era los objetivos, era todo un correr y un hacer, ¿no? Estabas todo el rato cumpliendo objetivos, siempre todo era para el día de antes de ayer y parece que por mucho que trabajases siempre llegabas tarde. Esa vida estresante, para mí ese nivel era muy estresante, pero al mismo tiempo era emocionante porque te estaba retando todo el rato. Entonces caes en ese bucle. Tu vida personal queda completamente olvidada. Yo llegaba a tener a lo mejor algún familiar, a mi hermano con una operación pequeña, a lo mejor de un ojo, lo que fuese, pero me olvidaba por completo. Estás tan metida en la vorágine del día a día, coger aviones o coche, viajaba muchísimo por España y después de España empecé en internacional y me las pasaba volando de un aeropuerto a otro, llegaba, cambiaba maletas y a los 2 días viajaba para otro sitio. Y claro, esa forma de vivir es ultra estresante, ¿vale? Y siempre está marcada por mucha exigencia. Esa exigencia que se me da en el mundo laboral, yo ya la vivo de niña, pero obviamente no me doy cuenta y no soy consciente de todo eso. Yo esto te lo estoy contando mientras no era consciente ni de mi patrón ni de mi forma de vivir, porque había otros compañeros en la compañía, pues éramos más de 300. No todo el mundo lo vivía como yo, cada uno lo vivía de una manera diferente. Y lo que para mí podía ser estresante, para otro no lo era, o para otro, pues no tenía tampoco mi nivel de tolerancia al estrés que yo tenía. Cada uno teníamos el nuestro. Con el tiempo, ese estrés, con los años, eso va pasando factura. Yo empecé pues con 20 poquitos años, 25, 26. Cuando llegas a los 30, 30 y tantos, como digo, ahí hay problemas digestivos, pero como que pasas, no les haces casos. Y años después, el colon peta. ¿Por qué? Porque te has metido ahí, no te has enterado de lo que te está pasando. No te estás enterando de que tus emociones y tu intestino, tu barriga, tu sistema digestivo está hablando. Pero como estás en automático y en una bola, en una carrera de la rata, pues ahí no te enteras de nada. Estás en esa vorágine, en tener las cosas de casa, la familia, tu equipo. Yo tenía equipo a mi cargo, grande. Después tenías a los socios de la empresa y al final quieres cumplir y complacer a todos. Y en eso no te paras. Entonces, como no te paras, no te sientes y ni siquiera te enteras. Y hay emociones que sí que sabes que predominan en ti y otras que reprimes, pero tampoco eres consciente de ello. Cuando te paras y te lo preguntan, es cuando, entonces sí, yo la que sí que me daba cuenta era la rabia, ¿vale? La rabia la tenía disparadísima. ¿Por qué? Porque en el mundo de la construcción y de la ingeniería la rabia no está mal vista. Es más, está bien vista. Eh, Tú que reacciones de forma con genio y con agresividad, no estaba mal visto. Tú podías empezar por la mañana con un me cago en la algo y acabar con un me cago más fuerte. Y era un constante. Yo recuerdo los viernes, dicen, no, dije, Yolanda, es que ya no aguanto más escucharte de tanto guau, guau, y guerrear al teléfono. ¿Por qué no? Porque no sé cuánto, y no ve, pues si vais a ir, ya veréis, no sé cuánto. Tanto internamente como externamente. Era una pasada, era constante la pelea, era una lucha interna, tenemos que conseguirlo por tal, en la motivación, en todo, pero era todo lucha, era todo lucha. Eso, esa forma de vivir tan estresante, con esa emoción tan disparada, la tristeza, ni te permitía sentirla. Y es más, cuando algo salía mal, te habías esforzado, pues eso, llevabas meses durmiendo poquísimas horas, 2, 3 horas, cuatro el día que más, y después de tanto estrés, y a lo mejor se caía y el proyecto no lo conseguías. Y tu equipo había pasado noches sin dormir. Y después encima decían que la producción había sido baja y que el resultado del mes era malo. Y no te digo cuando vino la crisis del 2008 y teníamos problemas de pagos. Eso ya fue el acabose, ¿no? Como tienes esa autoexigencia, lo que dices, bueno, pues
voy a controlar mejor esto y empiezas a establecer más y más mecanismos de control, ¿vale? Yo estaba en una empresa que era de ingeniería y de control de calidad. Yo allí campaba a mis anchas porque era mi, claro, mi patrón de mi forma, de mi comportamiento ahí era el ideal. Yo eso no lo sabía porque yo no era consciente ni de patrones, ni de emociones, ni de nada. Yo vivía en modo automático y no había hecho ningún proceso de ningún tipo para darme cuenta de nada. Ni me paraba a cuestionar, ni a fijarme, ni a observar nada. Los niños nos enseñan mucho, ¿vale? Si parásemos a ver cómo de niño estamos en algo y estamos solo en ese algo. Por eso también a los niños se les enseña a ser productivos, a cumplir objetivos, que tengan que ser así, asado para la sociedad, para lo que está, pero no se les deja sentir, no se les enseña a que pueden sentir y que las emociones básicas, por eso se llaman básicas, porque son la base del humano, pero nos hemos ido deshumanizando, ¿vale? En pro de conseguir y alcanzar objetivos y esa supuesta, que eso se supone que es la supuesta felicidad. Y después, cuando consigues todo lo que has soñado y llegas ahí, porque yo conseguí esos sueños, ser la gerente, tener una sucursal, gente a mi cargo, la producción, supuestamente ya tenía que ser feliz. Pero eso no era así, eso no funciona así. Llegas ahí y puedes tener hijos, marido, pareja, dinero, y tienes un vacío dentro brutal. Por eso, ¿qué pasó en ese transcurso de ese estrés tan grande? Bueno, la ansiedad te visita, pero también ni siquiera le das cabida. Le das cabida cuando hay esos bajones, que empieza a haber situaciones duras, crudas, tanto en el trabajo o en la familia, ¿vale? Y tu barriga te vas dando cuenta que se va hinchando. Tus cervicales están hechas polvo, ¿vale? Yo tenía nudos aquí, ¿vale? Encima de los omóplatos, pero eran como bolas. Empecé a ir a fisioterapeutas y después fui a un osteópata, me tocaba la cabeza y tenía como si fuese garbancitos. Digo, ¿pero eso qué es? Dices que estás llena de nudos por todos los lados. Digo, pero eso sí, parece que tengo como arenas o grava en la cabeza. Mi espalda era un completo nudo, ¿vale? Entonces ahí me empiezo a dar cuenta que mi forma de vida me está machacando el intestino, me está machacando la espalda. Los dolores de cabeza eran infernales. Mi bolso era una farmacia, iba siempre lleno de paracetamoles, y, antiinflamatorios, relajantes musculares. Llegaba a tomar hasta Valiums, ¿vale? Los dolores eran tan fuertes que me provocaban los vómitos, pero yo seguía, no me iba a casa, seguía ahí hasta las 10, 11, 12 de la noche o lo que tocase. Y al ser responsable de un departamento, estabas en un equipo, pero ese equipo que tenía una entrega, pero después tenía otro equipo que tenía otra entrega otro día y enlazabas una con otra. Y así. Y era un constante. Después, si tocaba pues una festividad ese día o una fiesta, pues también salías de fiesta, cogías la bicicleta. Es decir, era estrés en todas las áreas de vida, porque era como una lucha con el tiempo. Todo el rato vas peleando contra el tiempo se me va, la vida se me escapa. Entonces, al final no te estás enterando de lo que está ocurriendo y vas todo el rato persiguiendo el día a día. Y tu día a día es una gincana. Empiezas el día corriendo, ya saltaba, yo ya tenía el móvil, como tenía una diferencia horaria de 6 a 7 horas, pues ya tenía un montón de mensajes de España. Eso me decía ya levantarme, ya tenía reunión, me daba la ducha, ya empezaba mi tal, ya salía de casa corriendo, ¿vale? Y ya empezaba, ya entraba, ya estaba en una reunión, bla, 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 y era todo así. Cuando había el día que había tiempo para comer, se paraba y se comía, ¿vale? Sobre todo si eran comidas y eran comidas de trabajo, ¿vale? Y así hasta que llegaba la noche. Y esa era un correr y correr. Llegó un día que incluso no me podía, era un sábado y me iba a levantar, me levantaba a las 7 de la mañana y iba a yoga los sábados y no me pude levantar. Estaba tiesa, pero tiesa es tiesa, que no me podía poner de pie. Digo, wow, el cuerpo me había dicho, stop. El insomnio, ni decirte, un insomnio brutal, ¿vale? Porque había acostumbrado al cuerpo a ese ritmo, entonces dormía 3, 4, 5 horas y no es que mi cuerpo no sea de dormir, soy muy dormilona, pero el estrés Ujú. no me dejaba dormir, ¿no? Entonces tenía dolores de espalda, llegué eso a quedarme completamente contracturada,
tenía los dolores de cabeza y el intestino. La barriga cada vez se hinchaba más. Pero claro, me molestaba que a nivel estético, y eso, pero eso va yendo a más, porque después esa distensión llega a ser, dice, "Ah, pues voy a dejar de comer esto, voy a dejar de comer lo otro". Y yo veía que la alimentación sí que tenía que ver. ¿Por qué? Porque cuando paraba de comer algunas cosas me hinchaba menos, pero si seguía haciendo la misma forma de vida, pues todo seguía igual. De hecho, fue cuando una osteópata me dice, empieza a hacer yoga, creo que te va a ir muy bien porque vas a bajar un poquito esa revolución con la que vives. Entonces, empecé a ir a yoga, pero bueno, a mí que no me vengan con esas tonterías de meditar y de la espiritualidad que yo quiero arreglarme en mi espalda, como ir al gran, como todo, aplicaba el mismo patrón que tenía en toda mi vida, lo quería aplicar allí. Pero la vida es muy sabia y te va guiando. Claro, eso fue un antes y un después en mi vida, porque las revoluciones se fueron cambiando. Y sin darme cuenta, yo fui cambiando mi alimentación de forma más natural. Es decir, sí que empecé a preocuparme por comer cosas menos ultraprocesadas, ¿vale? Pero yo comía fuera siempre, de menú o en restaurantes, hoteles, aeropuertos, y, pero iba cuidando. Y empecé a hacer pequeños detalles, pero que yo fui notando que mi cuerpo cambiaba. Entonces dije, voy a hacer este fin de semana, voy a hacerlo a propósito, a ver qué pasa. Y en este caso yo fui dejando de forma evolutiva comiendo mucha menos carne, ¿vale? Y también bajando los carbohidratos y los ultraprocesados. Empecé a meter superalimentos, mucho vegetal, y entonces, bueno, pues yo primero noté en yoga una elasticidad, pero brutal. La claridad mental era alucinante. Y después, lo más impresionante fue lo de las emociones. El motor este de rabia que te contaba empezó a bajar. Yo no tenía ya ese motor, de hecho hoy ya no lo tengo. Que no tenga rabia, no te digo que no tenga rabia, pero no me dura ni minutos, ¿vale? Porque te das cuenta de ella y ya has hecho un trabajo interior, que es lo que te ha permitido. Pero en ese momento me di cuenta en esa reunión, esas reuniones siempre eran muy fuertes, ¿vale? Ahí éramos todos, a lo mejor 10 15 personas, y cada uno luchando por sus intereses. Y no nos cortábamos. Yo salí de esa reunión, dije, wow, ¿qué me ha pasado? Digo, no le fui a la yugular. Lo mío, dice, esta persona me estuvo atacando y estuve tranquila, escuchando, le respondí y yo salí y ahí me di cuenta que algo estaba pasando en mí, que mi emoción, yo estaba cambiando y que no reaccionaba mi lenguaje, mi comportamiento, pensamiento, todo eso estaba cambiando. A partir de ese momento, como que me puse a observarme más, ¿qué pasa aquí? Y era que llevaba ya unos meses que había cambiado algo mi alimentación y había introducido el tema del yoga y así. Y eso había cambiado mis emociones. Yo no había leído nada de la neurociencia. Hoy la neurociencia habla de que el intestino es el regulador de tu estado de ánimo. ¿Vale? Y el estado de tu intestino y su microbiota, es decir, todos los bichitos, la cantidad y variedad de bichitos, hoy saben que modulan nuestras emociones, porque el intestino tiene un sistema nervioso entérico con más de 100 millones de neuronas que se comunica no solo con nuestro cerebro, sino con un montón de órganos, con el hígado, con el páncreas, con los músculos, con el corazón, ¿vale? Y claro, pero eso yo en ese momento no lo sabía. Cuando yo hablaba a los médicos, no, es que he cambiado la alimentación, estoy haciendo cambios y he cambiado. Mi forma, dice, mi carácter, mis emociones han cambiado. Digo, incluso estoy más sensible. No, claro, eso que estás tarada. No, eso no se lo creía nadie, ¿no? De hecho, cuando empiezo a cuidarme con la alimentación, yo ya dejo de consumir medicación. En el momento que yo dejo el gluten, esas cefaleas que yo tenía tan fuertes, yo tenía unas migrañas que, como te decía, me hacían vomitar, ¿vale? Y eran unos dolores infernales. Y por mucho que tomaba medicación,
pues no solucionaba nada. Me decían que era crónico y que era para toda la vida y que era hereditario, que como mi padre las tenía, pues que no tenían solución. No, yo hoy no las tengo. ¿Vale? Llevo años sin ella. No te digo que un día, ¿vale? Si me he pasado de estrés, pues ahí mi intestino y mi cabeza avisa. Pero hoy sé que me están avisando de lo que yo no me doy cuenta. Yo ya sé que el intestino me está avisando de lo que yo no soy consciente. Porque el intestino te está hablando, te está dando señales de lo que tú no percibes. Entonces, como te decía, con 30 yo no me enteraba. Me molestaba que se me viese una barriga más hinchada, que digo, con lo delgadita que soy, fíjate qué barriga tengo, parece que estoy de 3 meses y es que tengo un globo y era comer y digo, parece que tengo un enanito ahí dentro que me está soplando en la barriga. Es que era estar comiendo y estar inflándome. Y digo, ¿esto qué es? Claro. Hoy sé que es una disbiosis, hoy sé que hay un problema de toda mi bichería, todos mis microorganismos, esa microbiota, y no solo la cantidad y la variedad, sino lo que producen esos mismos microorganismos, se desregula y generan toxicidad, generan fermentación, y cuando están en equilibrio, son tus aliados, modulan y regulan todo ese ecosistema, ¿vale? Pero cuando están en desequilibrio, pues generan pues esas sustancias que nos hacen daño. Y las paredes intestinales se van dañando. Y eso fue lo que ocurrió con el paso de los años. La pared de mi colon, 35 centímetros, ¿vale? Se fueron dañando. Y claro, eso me produjo un sangrado. Y estuve sangrando pues meses, de forma diaria. Claro, ahí el susto es brutal, porque pasas de estreñimiento a una diarrea y a tener unos episodios en los que sientes que se te va el colon por la taza del váter. No te puedes separar de la taza del váter. Ahí ya, claro, ya pasamos de problemas intestinales a una enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos que parar antes, tenemos que darnos cuenta cuando el intestino habla, escucharlo. Primero habla y después ya grita. Hay que pararse. ¿Y pararse para qué? Para autoconocerte. Porque cuando te empiezas a conocer, empiezas a entender por qué hablas como hablas, por qué tus comportamientos son como son, ¿por qué tu cuerpo responde como responde? Porque te duele la cabeza, porque la espalda está así, porque tu intestino está diciendo, porque tienes una neblina mental. Eso es muy característico. Cuando tu intestino está mal, tener como un foggy, una neblina, ¿vale? Eso. Y después el agotamiento físico, mental y emocional, ¿vale? Y estar las emociones disparadas. Pasas de la rabia a la tristeza en cero coma, estás en una montaña rusa, ¿vale? Y todo es un drama. Es como vivir con demasiada, como estás en un estrés tan grande, también tus emociones están completamente en picos. Pero tú no te paras a sentirlo, no te paras a ver qué emoción es la que sientes, la que permites, la que no permites. Yo no permitía la ternura. La ternura solo estaba reservada mientras vivió mi abuela con mi abuela o con los bebés, con los niños. Pero como yo me relacionaba en un entorno en lo que eso no estaba de forma cotidiana, la ternura no estaba permitida. Entonces, de las emociones básicas, yo cultivaba mucho una, la tenía por exceso, la rabia, la tristeza. Estuve más de una década sin permitirme llorar. De hecho, yo pensaba, digo, yo ya no sé llorar. Pero sí, después, cuando empecé a hacer mi trabajo, ahí ya vacié la mochila. Porque todos los humanos, es que es eso, medicalizar las emociones. No podemos hacer patología de todo. El humano tiene unos sensores, tiene un cuerpo y ese cuerpo siente. Aprender a sentir, eso es lo básico. Pero ¿qué ocurre cuando nos queremos sentir? Nos da miedo. Entonces ahí empieza la investigación. Cada uno tiene su nivel de estrés. ¿El estrés qué es el estrés? El estrés es un conflicto en lo que tú te estás diciendo que tiene que ser y lo que es. Y entonces,
cuando eres niño, tú tienes un estrés porque no consigues pues ese juguete o esa muñeca que te han dicho que te iban a dar y entonces entras en pataleta y no quiero esto, no quiero ir a tal sitio o quiero que me compres eso. Ese es tu estrés, porque tú quieres una cosa y la vida te está diciendo otra, ¿vale? Entonces tú quieres conseguir no sé qué y la vida te está diciendo lo contrario. Entonces ese conflicto es lo que genera tu estrés. Tu estrés es un conflicto interno. Y es lo que acabas de decir. Para una persona le puede producir el mismo problema intestinal o dolores de cabeza, lo que su cuerpo manifieste, en función de lo que, en función de lo que ella tolere. Y esa persona tolera lo que tolera. Y es suficiente para causarle daño. La vida no te da ni más ni menos. A uno nos agita más y a otros nos agita menos, porque cada uno tenemos una tolerancia, pues en un nivel más alto y otros en un nivel más bajo. Si lo hubiese tenido más bajo, vale, pues a mí mi colon hubiese petado antes. La vida nos va dando las oportunidades, siempre digo, la vida no está para joder, la vida está para aprovechar. El caso que no nos enteramos, pensamos que, que la vida tiene que ser como yo la pienso. ¡Wow! ¿Cómo va a ser como la vida como yo la pienso? Entonces puedes empezar a utilizar las emociones como señales, como alertas. La emoción está para sentirla. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hay detrás de la emoción? Detrás de la emoción siempre hay un pensamiento, pero no nos damos cuenta.